La mañana comenzó sin diferenciarse de innumerables otras anteriores. Sin embargo, un sentido de temor no expresado había estado creciendo silenciosamente durante meses. Mi esposa Laura se había vuelto retraída, más fácilmente irritada e inusualmente reservada. Noté las noches tardías en el trabajo, las conversaciones telefónicas amortiguadas y un flujo constante de explicaciones sobre por qué no podía ser contactada. La casa que alguna vez se sentía reconfortante y viva ahora parecía pesada y sin vida, cargada por una tensión que ninguno de los dos reconocía en voz alta. Intenté acercarme a ella para entender que estaba mal, pero sus respuestas eran cortas, distantes y despectivas, dejándome inquieto y lleno de una frustración callada. Aún así, me aferré a la creencia de que lo que la quejaba aún podía ser reparado. Nunca anticipé la conversación que se avecinaba, la que cambiaría permanentemente todo entre nosotros. Esa noche, Laura me pidió que me sentara a su lado en la sala de estar. Su expresión estaba cerrada, con una frialdad que nunca había visto antes, y pronunció palabras que cayeron con una fuerza aplastante. Quería el divorcio. Su voz era calmada, casi sin emoción, como si hubiera ensayado la frase repetidamente antes de finalmente pronunciarla. Mi pecho se apretó mientras la incredulidad, la ira y el shock colisionaban dentro de mí. Intenté responder, preguntarle cómo habíamos llegado a este punto, pero ella evitó mis ojos, su atención ya derivando hacia otro lugar. En ese momento, entendí que esto no era repentino. Era una decisión formada lentamente con el tiempo, alimentada en silencio mientras yo permanecía inconsciente de cuán lejos se había alejado ya. Me quedé allí sentado, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Mi primer impulso fue discutir, suplicar, luchar por lo que habíamos construido juntos. Pero algo dentro de mí cambió. Comprendí que la desesperación y la ira no lograrían nada. Lo que importaba ahora era el control y la claridad. Necesitaba establecer límites firmes para dejar claro que la traición y el abandono no existen sin consecuencias. Su elección le pertenecía a ella, pero mi respuesta me pertenecía enteramente a mí. Mientras continuaba hablando, con un tono distante y levemente satisfecho de sí misma, sentí que una determinación tranquila se asentaba sobre mí. La tensión se profundizó cuando su compañero de trabajo Daniel, el hombre con quien había estado pasando cada vez más tiempo, llegó a nuestra casa sin anunciarse. Su presencia era casual, casi presuntuosa, y comprendí inmediatamente su propósito. Él había sido el estímulo silencioso detrás de su retraimiento y de su decisión. Laura le dedicó una pequeña sonrisa cómplice, del tipo reservado para alguien cuya aprobación le importaba profundamente. Daniel le devolvió la sonrisa con una mueca, como si creyera que el resultado ya estaba decidido, sin darse cuenta de que yo reconocía plenamente la verdad de su conexión. El aire en la habitación se volvió denso. Cada mirada y cada movimiento sutil llevaba un significado que no necesitaba ser expresado. Elegí mis palabras con cuidado. Encontré la mirada de Daniel, manteniendo mi voz uniforme y controlada. «Bien», dije en voz baja, «es toda tuya». Luego, con una calma deliberada, agregué, junto con sus deudas. El cambio fue inmediato. La realidad que acababa de introducir lo tomó desprevenido, dejándolo momentáneamente incapaz de responder. Él había creído que estaba obteniendo algo sin esfuerzo, solo para darse cuenta de que estaba heredando cargas que nunca había considerado. La expresión de Laura se transformó. Su confianza se disolvió en shock. Había esperado emoción, tal vez súplicas, pero no precisión y ciertamente no compostura. No necesitaba gritar, discutir ni humillarla frente a él. La verdad sola llevaba suficiente peso. Su decisión y su traición venían con consecuencias que ella había elegido no ver. Observé cómo la culpa y la incredulidad surgían en su rostro, mezcladas con frustración por mi negativa a derrumbarme. Mi reacción calmada cambió el equilibrio al instante, restaurando mi control sin un solo estallido dramático. Daniel intentó recuperar el equilibrio, abriendo los labios para hablar, pero lo detuve con una firmeza tranquila. «Disfrútalo», dije. «Solo recuerda que la realidad rara vez coincide con la fantasía». La frase era simple, pero su significado se asentó pesadamente en la habitación. Siguió el silencio. Cualquiera presente, o incluso imaginado, podía percibir que algo irreversible había ocurrido. En los días siguientes, los esfuerzos de Laura por negociar, persuadir o recuperar influencia fracasaron. Llegó a comprender que sus acciones tenían consecuencias que no podía negociar ni escapar. No necesité repetirme. El mensaje ya había sido entregado con una claridad inconfundible. Daniel también se dio cuenta de que había malinterpretado todo.
Su confianza anterior se desvaneció, reemplazada por la inquietante consciencia de que ya no tenían el control y de que la autoridad que habían asumido nunca les había pertenecido realmente. Mirando hacia atrás, llegué a comprender la fuerza silenciosa de la compostura. La ira, el espectáculo y la confrontación pueden sentirse poderosos en el momento, pero rara vez dejan el impacto duradero que puede lograr la certeza calmada y la resolución controlada. Al definir mis límites y revelar las consecuencias de la traición sin caos, recuperé tanto mi dignidad como mi sentido de autocontrol. No hubo necesidad de humillación ni crueldad. Permití que la verdad y la realidad se mantuvieran por sí solas. Al final, ese momento marcó un punto de inflexión en mi vida. Laura eligió su dirección y yo elegí la mía. A través de la paciencia, la disciplina y la contención, aseguré que ella y su compañero de trabajo enfrentaran toda la gravedad de sus decisiones. El respeto, la dignidad y la consecuencia no pueden separarse. Mi respuesta mesurada dejó una impresión que perduró, silenciosamente poderosa, inconfundible e imposible de borrar.